A presentar a Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, para que pueda también profundizar con nosotros este tema y ver qué piensa acerca también del pronunciamiento del BCR, si esto es así, si ha mejorado mucho más en el año 2020 que el 2019. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, señor Luis Villanueva, a Reactiva Pyme. Buenos días, Milene, y un agradecimiento a Reactiva Pyme por esta oportunidad. Es cierto, los trabajadores de la construcción, que somos los que diariamente estamos en las obras, podemos evidenciar de que el sector de la construcción no solamente se está recuperando a pasos acelerados, sino que podríamos decir que está en una etapa ya seria de crecimiento. Mire, el Banco Central de Reserva se refiere a las cifras del mes de noviembre del año pasado, el 2020, y es cierto que el mes de noviembre de 2020 en comparación con noviembre del 2019 creció el sector de la construcción en 17,3%. De igual manera, miren, en diciembre del año pasado, hace un mes también el sector de la construcción creció cerca del 7%. Según el Instituto de Economía de Capeco, habla de 6,9% en comparación al 2019. Esto, como le digo, podemos evidenciar porque en las obras hay muchos más trabajadores. No nos olvidemos que cuando se declaró la pandemia en marzo del año pasado, la construcción se paralizó casi totalmente. Se habla del 95% de paralización y los economistas proyectaban que el año pasado la construcción iba a cerrar con una caída de menos 30%. Pero felizmente, como el Ejecutivo, el gobierno apostó porque la construcción sea el sector que reactive la economía y absorba mayor cantidad de mano de obra, entonces se puso muchos recursos y el sector ha terminado el año con una caída de 16,5, 16,7%, es decir, mucho menos del 30% que estaba pronosticado. Y eso es muy bueno no solamente para los trabajadores de la construcción, sino también para la economía de nuestro país, ¿no? Así es. Eso también involucra mucho que ver, pues, la oferta y la demanda. ¿Cómo podría usted comentarnos para seguir analizando estos aspectos, estos dos aspectos, la oferta y la demanda? ¿Cómo ha ido creciendo la demanda también en el último año, en el 2020, pese a que estábamos en una recesión económica, pese a que también, pues, veíamos muchas personas que estaban pasando por un mal momento, las empresas también hay que tener en cuenta la inversión privada y la inversión pública. Sabemos que la inversión privada sin duda da mucho empleo a muchas personas. Mire, sobre este tema lo que tengo que señalar es que la recuperación del sector de la construcción se debe eminentemente a la inversión pública. La inversión pública está siendo muy grande, y porque lamentablemente, como es de entender, la inversión privada cayó el 2020 alrededor del 20%. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la obra de infraestructura, que es la obra mayor, está bajo responsabilidad del Estado. Y el sector privado, más que nada, está invirtiendo en el sector inmobiliario. Y el sector inmobiliario del 2020, en comparación del 2019, lógicamente que ha caído por efecto de la pandemia, porque las familias económicamente han sido muy golpeadas, y ahí lo que sí hay compromisos y hay perspectivas de que este año 2021 se va a recuperar la inversión privada en el sector inmobiliario, pero para eso el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, tiene que tomar algunas medidas. Por ejemplo, lo que se está proponiendo es que el gobierno establezca programas estatales de financiamiento para la continuidad de algunos proyectos inmobiliarios que están paralizados o semi-paralizados. ¿Por qué? Porque ha habido poca preventa, vamos a decir, ¿no? También nosotros entendemos que a través del Ministerio de Vivienda
se ha dado un mejoramiento en cuanto se llama subsidio de los programas Mi Vivienda y Techo Propio. Nosotros creemos que el gobierno debe hacer mayores esfuerzos e incrementar un poquito más ese subsidio, porque las familias de los peruanos que tienen posibilidades de acceder a la compra de una vivienda, estamos pasando por situaciones difíciles de la economía. Y lo que hay que señalar también es que el Banco Central de Reserva está aplicando políticas que se rebajen las tasas de intereses. Eso está bien, eso facilita a la venta de la vivienda, pero aquí sí tenemos que expresar una preocupación como trabajadores. Se debe sacar una norma, lo hemos visto esto en la Comisión Consultiva de Vivienda y Urbanismo en el Ministerio de Vivienda, se debe sacar normas de tal manera que no sea tan fácil para las municipalidades paralizar obras o negar la emisión de licencias o permisos de construcción, ¿no? Seguramente las municipalidades como ente fiscalizador en algún momento tienen que decir no a una licencia, a un trámite, pero tiene que ser razonablemente justificado por cuestiones técnicas, por incumplimiento de normas, pero muchas veces no se da eso en las municipalidades, ¿no? Ahora, lo que yo también tendría que decir a los trabajadores, a los empresarios de la construcción, poner mayor énfasis en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar el contagio y las enfermedades de los trabajadores en las obras. La segunda ola está fuerte y es una amenaza, y nosotros creemos que la industria de la construcción tiene que ser una actividad que no tiene que ser paralizada, tiene que seguir desarrollándose, porque el contagio de una obra es mínima, porque los trabajadores en el desarrollo de sus actividades de una obra no estamos muy juntos, muy cerca. El contagio más bien está en las calles, como hemos dicho, en el transporte urbano, en los moles. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así es. Señor Villanueva, ya para ir colocando pues todo ello en una esfera y poder conversar el tema macro, que es construcción e infraestructura en general, pues ¿qué opina acerca de las iniciativas que se han dado también como Arranca Perú, que era para otorgar sobre todo estos créditos y poder continuar con obras sin duda, y poder ayudar sobre todo a un crecimiento, porque estábamos viendo pues cómo es que todo se estaba reactivando por fases y en la cuarta fase etapas también. Así que para nosotros es muy importante ese sector, porque sin duda cada que consultábamos a un economista nos mencionaban, para que el Perú se pueda recuperar se necesita invertir en infraestructura, se necesita invertir en construcción, inversión pública, porque la privada, como bien pues lo ha mencionado también al principio de esta última intervención, ha sido muy afectada y golpeada, y de esta manera no podía generar este dinamismo en cuanto a empleos. Entonces, ¿qué nos podría contar acerca de lo que se viene también este año 2021? Miren, fue muy criticado el presidente Vizcarra en diciembre de 2019 cuando aprobó y publicó los lineamientos básicos para la productividad y competitividad del país. Ahí el objetivo número 1 prioritario se habla sobre las obras de infraestructura para la competitividad. Y yo creo que ahí sí hay un acierto, porque un país en un mundo globalizado, para ser competitivo, tiene que tener muy buena infraestructura para competir no solamente con los países vecinos, sino con el mundo. Y el Perú, lamentablemente, en infraestructura estamos retrasados. Solamente para competir con nuestros vecinos necesitamos una inversión cerca de 180.000 millones de dólares para hacer las grandes obras. Me refiero a las carreteras, puertos, aeropuertos, al ancho de banda, que ahora en este mundo virtual tenemos que tener un buen ancho de banda, ¿no? Las líneas de transmisión de energía eléctrica y tantas cosas que nos falta hacer. Entonces, están poniendo énfasis en 52 principales proyectos de infraestructura, los grandes proyectos. Entre ellos está la línea del Metro de Lima,
no solamente la línea 2, sino la 3 y la 4 que ya se va a licitar, la ampliación del aeropuerto, Chavimochí y otras obras más. Lo que tenemos que hacer es exigir a los próximos gobiernos que se cumpla con este programa de inversión en infraestructura, porque es muy bueno para ser un país competitivo, ¿no? Y junto con la construcción de infraestructura tiene que venir la capacitación de los trabajadores, una capacitación técnica, ¿no? Lo que denominamos capacitación para el trabajo, ¿no? Y desarrollar la educación, la independencia científica, tecnológica es muy esencial para que el país pueda salir adelante, ¿no? Para seguir desarrollando justo el último tema que ha mencionado acerca de las capacitaciones, la asistencia técnica, ¿de qué forma se podría realizar de una manera correcta para que sin duda pues esta beneficie a los trabajadores y beneficie a las empresas que se dedican también a este sector? Mire, lo que tenemos que hacer es desarrollar una política de enseñanza técnica para el trabajo. Y lo que tenemos que hacer, no mirar muy lejos. Aquí hay algunas instituciones que han tenido muy buenos resultados para ello. Por ejemplo, el caso de Senati, ¿no? Hay un caso de un instituto de Cibertec, ¿no? Y entonces, lo que tenemos que hacer es preparar a los jóvenes desde la escuela, desde la secundaria, ir desarrollando algunos perfiles para el desarrollo técnico, de tal manera que salgan de las escuelas secundarias con un oficio y posteriormente perfeccionarse en un instituto tecnológico, porque la enseñanza tecnológica creemos que es esto lo que nos puede dar un gran salto a los peruanos en cuanto al desarrollo de la tecnología, ¿no? Y poder de una vez por todo plasmar lo que se llama la diversificación productiva y no ser un país primario exportador que solamente, vamos a decir, exportamos materia prima sin darle valor agregado a nuestra materia prima, que sería una de las formas de generar muchos puestos de trabajo, ¿no? Muy bien, muchas gracias por detallarnos absolutamente y profundizar en el tema del sector. Señor Villanueva, un placer tenerlo aquí en el programa, lo esperamos en una próxima oportunidad. Antes de terminar esta entrevista, quisiera hacerle la última consulta ya para ir terminando, porque quisiéramos saber cuáles son sus proyecciones personales acerca de este nuevo año 2021. Usted ha recalcado que sin duda pues va a ser determinante que las autoridades también continúen con lo que es que se cumplan los programas que se viene analizando, que también se cumpla con el presupuesto que se ha destinado para este sector en el presupuesto del 2021. Así que este año vamos a estar pues partidos en dos, porque vamos a tener dos gobiernos, el gobierno de transición que está ahora y las elecciones que van a determinar el futuro de los próximos 5 años de nuestro Perú. Entonces, ¿qué mensaje le podría dar a las próximas autoridades o cuáles son sus proyecciones finalmente para este año? Miren, al gobierno que esté en funciones y es saliente y al que sea electo, por favor, tienen que poner como punto número 1 y prioritario la vida y la salud de los peruanos. Hay que aplicar políticas efectivas contra esta pandemia, porque la pandemia no se va a terminar cuando lleguen 1 millón, 2 millones o 6 millones de dosis de vacuna. Lamentablemente, esta pandemia va a durar hasta que se inmunice un 60-70% de la población, que en nuestro país será el 2023 o 2024. Por lo tanto, tenemos que fortalecer nuestro sistema de salud, porque sin vida no hay economía, no hay, vamos a decir, lamentablemente, algunas otras actividades que podamos desarrollar. Entonces yo quiero hacer un llamado a los trabajadores de la construcción, a la población. Por favor, hay que cuidarse, hay que guardar el distanciamiento social y la mascarilla en todas nuestras actividades, ¿no? Así, hasta una próxima oportunidad. Estábamos conversando con el señor Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú.